¿Usted sabe que el silencio es aceptación de realidades? ¿Lo sabía que cuando usted calla, está consintiendo? Entonces, hay silencios que usted no debe permitir sobre realidades que Dios nunca diseñó. Entonces, cuando usted está callando, está aceptando situaciones contra su vida que desconoce, pero por no levantar una voz de autoridad, le está permitiendo al enemigo que tome derechos, que usurpe lugares que Dios nunca le entregó. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero habita en el planeta Tierra. Dice que Jehová habita en su plenitud donde usted habita. Entonces, vamos, mueva los pies fuertes y diga: yo habito aquí en la tierra, tengo autoridad territorial para establecer lo celestial y para expulsar lo espiritual. Tengo autoridad del cielo para proclamar que a partir de este tiempo, porque mire, prepárese para una semana de oposición. Qué buen mensaje alentador que le estoy dando. No, prepárese, porque espiritualmente estas fechas calendarios, las tinieblas se levantan por medio de festividades. Entonces lo que usted toma como una fiesta tradicional, detrás de todo eso es un movimiento espiritual. Carna, o sea, la carne a Baal. Baal era una figura espiritual que usted lo va a encontrar en la Escritura, que representaba sacrificios, representaba opresión, representaba eso que usted está sintiendo. La opresión espiritual, el desánimo, la falta de fuerza, el desgano, la falta de fe, porque la opresión espiritual le hace desistir de la promesa dada por Dios. Pero levante sus manos al cielo, porque usted no está atado por ninguna influencia espiritual. Y en esta noche, en esta tarde, usted no va a aceptar nada contrario a lo que Dios le prometió. Aunque el mundo se levante en festividad, el reino estableció una cruz que dijo: desde la cruz hacia adelante, el que cree todo le es posible. Y por medio de la sangre y del nombre de Jesucristo, usted es más que vencedor. Vamos, celebre esa buena noticia. Es más que vencedor. Entonces, cuando venga esta semana, cuando venga los problemas internos, familiares, diga: no te dejes influenciar por los demonios. El pastor me dijo que te reprenda a los demonios que están influenciando. Cuando venga algún diagnóstico, alguna mala noticia, en el nombre de Jesús, calla y enmudece, porque vivo bajo promesa, bajo certeza, tengo dirección eterna, dirección celestial y dirección divina, así que ninguna influencia me va a afectar. Es más, le puedo decir que desde ahora ya se están realizando altares, sacrificios y todo lo que se mueve. ¿Y sabe qué? No viene a golpear las puertas de las casas de los incrédulos, de los impíos. ¿Sabe dónde vienen? Diga: a las casas de los hijos de Dios. Pero vamos a levantar fortaleza, autoridad, poder, alabanza y conocimiento. Porque el conocimiento preserva el propósito, y el propósito establecido es un propósito asignado. Y cuando Dios te asigna una misión, el cielo va a respaldar tu vida sin importar quién se levante en tu contra. Por un camino vendrán en contra de ti, pero por 7 van a huir en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo que usted le estaría preparando los caminos diciendo: vos te vas a ir por acá, vos te vas a ir por acá, necesidad económica te va a ir por acá, enfermedad te va a ir por acá, disolución familiar te va a ir por acá, división te va a ir por acá, problemas con los hijos te va a ir por acá. Usted le va a marcar el camino por donde van a huir los demonios en esta semana. Entonces, Señor, no me voy a dejar intimidar por ninguna fuerza extraña. Vamos, dígalo a su vecino. Y si es su cónyuge, mejor. Y si es su hijo, esta semana no se admiten comportamientos
que no estén supervisados por la palabra. Todo lo que está fuera de la palabra, todo lo que está en desobediencia, acá no se va a aceptar, porque este es territorio de gloria. Jehová de los ejércitos habita en este lugar y los ambientes no se van a contaminar con ningún tipo de comunicación negativa, con ningún tipo de información equivocada. Solamente hablaremos la palabra, las promesas y las profecías de Dios que tiene preparadas para este tiempo. Lo que Dios habló se va a cumplir. Alguien que recibe esta buena noticia. Lo que Dios habló, yo no sé usted, pero yo camino en esperanza y contra esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y que mi Redentor me dará todas las cosas si yo hago las cosas correctas también. Amén. Así que en esta semana a prepararse, a preparar los altares de oración, a prepararse la adoración, las palabras, los textos, que se los repita a sus hijos estando en la casa, porque la confrontación se establece como mandamos en esta mañana. ¿Quién leyó el texto esta mañana? No me levante las manos. Mire que los mentirosos no entrarán. ¿Leyó el texto? En las casas. Entonces hay dos elementos. Puede tomar su asiento. Hay dos elementos que el movimiento de las tinieblas atacan. Separarte de Dios, de la búsqueda de Dios, donde destruye todo lo que concentra la búsqueda del Señor. Por eso usted va a ver los movimientos repetitivos en diferentes milenios y periodos, pero con el mismo patrón de conducta. ¿Usted cree que en Egipto había templos para adorar a Dios? Ahí no. Movió la cabecita para el costado. No había templos. ¿Por qué no había templos? Porque el enemigo sabe que tu búsqueda de Dios establece el conocimiento, la revelación y la autoridad. Porque usted se impregna de autoridad para funcionar en un sistema que se levanta contra el propósito de Dios. Entonces esto no es una cuestión de institución, esto no es una cuestión de iglesias evangélicas, esto es una cuestión de reino, de oposición a través del reino de los cielos. Por eso vamos a ir a la palabra. Vamos a comenzar con la palabra esta mañana. Y permítame explicársela porque estaba desde tempranito ahí meditando en esto. Dice Nehemías 7, dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se destruyó el templo y se destruyeron las casas. Se destruyó el lugar de los altares de la adoración y se destruyeron los lugares donde las familias eran empoderadas y formadas con los principios del reino. ¿Por qué destruirían las casas? Porque las casas, las tinieblas saben que corren el riesgo de que se levante una generación con propósito, con autoridad y con entendimiento. Entonces el reino, cuando Nehemías manda a restaurar, se habló el domingo pasado, parte del funcionamiento de la restauración fueron las familias que operaban sincronizadas con una misión y una tarea. Ellos sabían parte del muro que les había sido asignado, pero antes de edificar el muro, ellos tendrían que haber reedificado las casas. Sino, ¿dónde habitarían? ¿Dónde moraban esos 50,000 exiliados que habían regresado de Babilonia? Si no había casas. Entonces la casa es parte de la reedificación. Y cuando hablo de la reedificación me refiero a la reedificación espiritual. Reedificar valores, principios, oportunidades, tiempos.
Y no sé si usted se dio cuenta, pero hay un mover de parte del Señor para restaurar los principios gubernamentales de lo que es la familia. Levante sus manos al cielo, porque usted pertenece a la familia de Dios. Usted es parte de una generación bendita y con propósito, pero quizás perdió los fundamentos de un hogar por medio de sus padres, abuelos que destruyeron las casas, y que si usted no reedifica las casas que no son reedificadas, familias que no pueden funcionar en los propósitos de Dios. Porque Deuteronomio le asignó a los líderes y los cabezas de las casas que estas palabras que yo te repito hoy se las vas a decir a tus hijos. ¿Dónde? Al Marcelito Orozco. Las casas. Porque la palabra que empodera a una familia dentro de un hogar crea un ambiente que no es vulnerable y que no va a aceptar condiciones externas que no provienen de la promesa del Señor. Entonces, cuando su casa es reedificada con la autoridad del cielo, usted no va a negociar ni sus hijos, usted no va a negociar su matrimonio, usted no va a negociar su economía. ¿Por qué? Porque una casa reedificada es un reino establecido. Entonces el impacto más fuerte viene a destruir los templos, destruye los liderazgos, destruye los pastores, destruye las familias y destruyen las casas, porque le quitan el lugar de la adoración, el lugar de la revelación, el lugar de lo íntimo, de lo secreto. Por eso, cuando el ambiente de tu hogar se llena de incredulidad, se llena de no ganas de orar, se llena de pleitos, se llena de contiendas, se llena de palabra incorrecta, permítame decirte que tienes que reedificar con los fundamentos correctos tu familia, aunque no le guste. Entonces, las tinieblas operan con patrones: apartarte del lugar de la adoración y destruir tu casa. ¿Cuáles son los patrones que operan las tinieblas? Destruir el lugar de tu adoración y destruir tu lugar de asignación llamado hogar. Cualquier parecido con alguna situación, pero son dos sistemas operativos. Trabajaron en Egipto, trabajaron en Babilonia, trabajaron en Persia, porque una generación errante que no encuentra su identidad, que no se le revela reino, que no experimentan poder, que no experimentan sanidades, entonces se encierran en un sistema de pensamiento, de conformismo, donde aceptan que el reino de los cielos es lo que le toca vivir y no pelean por los valores asignados en la familia. Vaya al capítulo de Nehemías, capítulo número 4. Es uno de los primeros textos que habíamos entregado y habíamos dado. 4:14, cuando comienza todo este tiempo. Por eso, parte de estos 52 días, creemos que Dios va a hacer milagros en los hogares. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Usted está creyendo eso? Porque los milagros en los hogares era parte de lo que el reino vino a restablecer por medio de Cristo. Y ahora yo lo voy a llevar a la enseñanza. Usted va a entender por qué Cristo operó funcionalmente en las aldeas y en las casas que el diablo había usurpado con enfermedades, con problemas y con muertes. Muertes físicas, muertes familiares, muertes de propósito. Pero cuando el reino viene a revelar el poder y la autoridad, usted no le va a permitir más a las tinieblas que sigan tomando derecho sobre todo lo que Dios le ha entregado. Entonces, ¿cuál es el desafío de estos 52 días? Mari, ¿qué día vamos? ¿Cuántos días nos faltan? Tenemos la contadora acá. Día 35. O sea, sé que la cuenta le quedan 17 días. En 17 días, un poco más de 2 semanas, usted tiene que tomar impulso espiritual. Tiene que tomar aire. La última meta tiene que decir: Señor, ya está. Ya le di demasiada tregua a las circunstancias. Estos
17 días voy a arremeter y voy a comenzar a trabajar efectivamente en cada principio de la palabra. Lo voy a poner en práctica, lo voy a establecer. No voy a ser un oidor olvidadizo, sino que voy a ser un hacedor efectivo. Y en la medida que yo introduzca la palabra revelada en mi casa y en una práctica diaria, yo sé que esa palabra me va a traer los resultados que yo he creído, que yo he esperado y que estoy orando en el nombre de Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? El día viernes, gracias a Dios que viene gente nueva, porque los nuevos son los más propicios a ver las manifestaciones de Dios, que muchos pasamos desapercibidos. Entonces los nuevos reciben de que hay algo, de que Dios está haciendo en los matrimonios y que va a hacer en las familias. Nosotros, como estamos acostumbrados, minimizamos y pasamos por alto el poder de la reedificación. Diga, el poder de la reedificación de los hogares. Y las familias reciben el impacto espiritual porque Dios les habla. Y ellos dicen, wow, acá hay algo fuerte, hay algo poderoso, hay algo que Dios está moviendo. Entonces Dios habla en el Espíritu y le da la chance y la oportunidad de reedificar sus hogares. Ahora que vemos el matrimonio, sin ir más lejos, había un matrimonio que había venido por primera vez. Invitaron a uno, no quiso venir, le dio, no sé, la tarjeta a otro, tampoco pudo venir, y se la dieron a ellos. Era la tercera invitación que andaba dando vuelta por ahí. Ellos vinieron sin saber a dónde venían. Y recibieron la palabra, la instrucción. Y estábamos charlando y aparece el matrimonio. Y se pusieron a charlar y resulta que ese mismo día a ella le habían dado un diagnóstico de que era infértil, de que no iba a poder tener familia. Pero como Dios es especialista en esperanza y en fe, donde el diagnóstico médico no golpea las circunstancias, sino que es el reino que establece las prioridades. Levante sus manos al cielo, porque yo no sé si usted recibió una mala información este día, pero todo lo que no viene de parte del Señor, usted rechácelo, porque va a venir la reedificación nueva sobre su casa y su familia se le va a levantar en poder, en autoridad, y se le van a abrir las puertas de esperanza para edificar el futuro que el Señor tiene prometido para cada uno de ustedes. Entonces usted no acepta lo malo, usted recibe lo bueno. Pero hay una instrucción cuando Nehemías se mete en plano de guerra. Le dice Dios a Nehemías, mire, dile al pueblo. Nehemías 4, y este texto lo hemos compartido al comienzo. Dice, después, 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué le dice que hicieran? Pero con esa, usted ya va, si usted va a pelear así, ahora le hace falta un poco de barrio. Aquellos que fueron criados en los barrios saben que había que defenderse. Había que defender quién iba a jugar en la cancha de fútbol, la pelota. Había que defender la bicicleta. El de barrio, cuando le habla de pelea, ahí nomás se arremangaba. A rodilla pelada, cicatrices y vamos para adelante. Entonces cuando Dios dice, dile que peleen. No dice que vayan cristianos románticos a decirle, diablito, te pido por favor que dejes a mi hijito que está en las drogas, que dejes a mi esposo que se está yendo, que dejes a mi esposa
que dejes esta enfermedad, que te vayas. No, porque ya hace mucho tiempo que está enfermo, ya hace 40 años, ya hace 38, ya hace 12 años que está con flujo. Diablito, te pido que te... No, cuando hablo Nehemías de pelear, le da una instrucción, porque a usted, al pueblo de Israel, le habla de pelea y los tipos se te levantan con toda la artillería pesada, porque fueron edificados en la pelea y conquistaron sus promesas en la pelea, porque Cristo peleó la salvación en la pelea, porque todo lo que el reino ha arrebatado requiere la consistencia y la determinación de batallar sobre los principios espirituales que Dios te ha entregado. Entonces, cuando te dice pelea por los de tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu hija, pelea por tu economía, pelea por tu sanidad, te está diciendo: levántate en autoridad y reedifica lo que el diablo te robó. Tienes 17 días para romper todo aquello que el diablo te ha quitado. Dice: pelea, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Porque ¿saben cómo estaban las casas? Destruidas. Y cuando se destruye una casa, se destruye una identidad generacional. Hable con cualquier profesional de la salud y pregúntele: ¿qué impacto tiene un problema familiar? ¿Cuáles son las secuelas en la identidad y en el valor y en la estima de ese niño? Pregúntele y se va a dar cuenta que cuando una casa es destruida, se va perdiendo los valores, el ADN, se va perdiendo las promesas, porque se genera un silencio de que no hay nadie que le transmita la identidad. Hasta que llega el reino. Diga: llega el reino. Y el reino que viene a reedificar los valores de la casa, a dar nueva identidad, a redimir lo viejo y establecer lo nuevo, a cambiar la naturaleza, a levantar los líderes, a levantar los ministros, a levantar la generación, porque el diablo no se va a enseñorear más de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra salud ni de nuestra economía, porque vamos a reedificar y vamos a levantar búnker espirituales y vamos a levantar defensa territorial, defensa espiritual, porque la victoria por medio de Jesucristo ya nos fue entregada. Así que póngale plazo. Dios habló de 52 días y deje de jugar al religioso pasivo y conviértase en un guerrero activo de las promesas de Dios. Porque aún el libro de Mateo habla del hombre prudente, del hombre insensato. El que edificó, esa palabra edificó. Creo que la anoté por ahí, permítame, ¿me da? Por algún lado edifiqué. No, ahora vamos a ir al reedificó. Vamos a ir ahora al proverbio, un minutito ya. Pero Dios manda una acción. Por eso peleen la reedificación. Usted va a decir: no, pero yo tengo mi casa, está todo armadito, los ladrillos, sí, pero espiritualmente, ¿cómo se encuentra tu casa? No te estoy hablando de lo edilicio, te estoy hablando de los fundamentos espirituales. Te estoy hablando de la contención, de la cobertura, el resguardo. Por eso hablamos de las murallas, por eso hablamos del templo, los diferentes niveles. ¿Cómo está construida espiritualmente tu casa? No te estoy preguntando el material, te estoy preguntando la autoridad. Te estoy preguntando el valor, te estoy preguntando las murallas, te estoy preguntando ¿qué carga angelical tiene tu casa? ¿Qué ángel es el que te resguarda? El ángel de Jehová, ¿pero cuál?
¿Qué movimiento de intercesión tienes en tu casa? ¿Cuál es el nivel de tu oración? ¿Cuál es el nivel de tu intercesión en lenguas del Espíritu? ¿Cuál es el nivel de tu adoración en tu casa? Esos son los fundamentos que te estoy hablando. Porque es lo que va a sostener una estructura de defensa sobre todo movimiento. Por eso cuando usted lee la Biblia, no desde el pensamiento natural, sino desde la interpretación espiritual, Cristo habla de códigos de edificación. Aquellos que construyeron su casa y pusieron la palabra en el fundamento, gloria a Dios, yo también la puse, pero esa palabra no está en el cemento, esa palabra se está repitiendo todos los días en la oración. Entonces usted puede convertir un monolito de una Biblia, petrificar una Biblia, o ir al pasado o escudriñar los rollos, como he leído los rollos del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos. Usted los puede leer y están escritos en cuero de cordero y de cabra. Usted los puede leer, tienen miles de años, pero si esa palabra se encuentra encerrada en un recinto y no toma autoridad espiritual, porque no se repite, porque no se habla, porque no se proclama, porque no se decreta, porque no se establece, entonces la palabra en sí misma, si no hay un receptor operativo de fe, no tiene poder. No tiene autoridad. La palabra explota en autoridad cuando usted la lee y se produce algo dentro de usted que dice: Señor, yo sé que esta es la promesa eterna, yo sé que estoy calibrado con el cielo para este tiempo, y lo que tú has revelado por medio de tu palabra es instrucción de guerra, es poder y autoridad. Solamente diré la palabra y el siervo resucitará, la familia cambiará, la economía va a ser restablecida. Solo la palabra direccional y establecida tiene el poder de crear los fundamentos consolidados de resguardo y de protección. Por eso usted tiene que orar: no, acá yo no te permito entrar. Esos son los fundamentos, eso es la reedificación de un hogar. Eso es pelear por las cosas, pelear por los hijos. Algunos cuando mandan un mensaje y dicen: qué suerte los hijos que tiene. Y yo le digo: este rostro de acordeón lleno de arrugas se debe a los insomnios de madrugada peleando por el propósito de mi generación. No es suerte, es el trabajo premeditado, establecido y coordinado de acuerdo a los fundamentos y la revelación de la palabra sobre la identidad de cada hijo, y es la proyección espiritual de su futuro. Entonces no es suerte, es entendimiento, sabiduría y acción, porque desde que Dios envió a cada hijo me dio la responsabilidad de pelear por su futuro y por su destino, porque yo no le voy a permitir que un vientre bendito sea usado para que las tinieblas me arrebaten mi generación. Entonces no es suerte, es la pelea cotidiana y diaria de cada día, donde yo peleo por mis generaciones. Perdón, pastor, no se me enoje. No me enojo, le digo la verdad. ¿Quién te dijo que en el reino las cosas iban a ser fáciles? ¿Quién te dijo que no ibas a tener aflicción? Yo no digo a Cristo: en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, van a tener dificultades económicas, familiares, con los hijos, van a tener, pero yo te he dado una autoridad, yo te he dado un ADN, yo te revestí de una identidad única y especial, y te otorgué un hogar y una casa y un territorio para que defiendas lo que el Señor te ha entregado.
tienes 17 días a partir de ahora para levantarte en autoridad. Si no ayunaste, comienza a ayunar. Si no oraste, comienza a orar, porque tienes que levantar fundamentos de poder y de gloria sobre tu familia. Entonces, pelear significa saber que estás en territorio, estás en guerra siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y aun cuando tú crees estar en tiempo de bonanza, el enemigo está en silencio tramando qué daño te va a hacer. Entonces no estés tranquilo porque no pasa nada. Preocúpate, levántate en oración y en revelación con guerras estratégicas para disolver todo plan de las tinieblas. No te quedes dormido en la pasividad. Acciona como atalaya espiritual los principios de autoridad. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios 24, verso 3. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Esa palabra edificará, ba'aná, significa construir, poner cimientos, fortificar, levantar, prosperar y restaurar. Pero dice, con sabiduría. Acá Dios no le pide ningún tipo de empresa constructora ni de ingeniero, no le pide ningún profesión, le pide sabiduría. Y la sabiduría no es el conocimiento humano, sino es la revelación espiritual. Con sabiduría se edificará la casa. Y la casa, la edificación que mencionan, no habla de cuán hermoso sea el edificio, sino cuánto del cielo tenga tu casa, cuánto del reino esté establecido con fundamentos y con diseños espirituales y aún con diseños proféticos. La casa es el lenguaje de tu fe. Como está tu casa, está tu vida espiritual. Si la casa está en desorden, tu vida espiritual está en desorden. Así que, pastor, cambie de tema. Porque en Dios, templo y habitación y casa es el sinónimo. Él no habita en templo hecho de manos humanas, sino que su gloria se manifiesta y el reino también opera en los ambientes donde usted vive. Entonces el orden y el diseño profético usted lo va a encontrar en Dios desde la edificación, desde el tabernáculo, los templos. Usted va a ver todo dado por Dios como diseño de habitación. Entonces una casa que está desprovista del conocimiento de lo que representa, lo que significa, le da lo mismo al edificio. No, usted tiene que tener en su casa preparada, con apertura, con ventanas hacia el horizonte, con una visión clara, con textos, con promesas. Fíjese que Dios era tan detallista que aún la orientación de cómo iba a estar el tabernáculo, Dios le decía, lo tienes que construir con tal orientación. Nunca iba en contramano aún del sistema creacional. Sale el sol desde el este y se pone el oeste. Nunca va en contramano. Porque el Señor piensa aún en todos los detalles. Desde las columnas, el revestimiento. Desde las cortinas, desde las basas, lo que significaba. Y el número, y aún el número de la cantidad de columnas. Todo tiene un significado profético.
¿Por qué? Porque representa que donde Dios habita tiene que haber un diseño espiritual. Levante sus manos al cielo. ¿Tienes un diseño espiritual en tu casa? No me lo respondan. ¿Cómo es el diseño espiritual? ¿Y por qué Cristo habla de que tú entres a tu cuarto, a la recámara secreta? Y lo que ores en secreto, Dios, porque habla de un lugar donde, en la casa. Habla de un lugar de intimidad, de revelación y de manifestación. Y ahora vamos a comenzar a desglosar el reino cuando usted va a comenzar a ver cómo opera. Por eso Proverbio dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará las cámaras. De todo bien preciado y agradable, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y con la multitud de consejeros estará la victoria. Marca el Salmo 4, verso 24, verso 6, perdón, desde el 3 hacia el 6, se edifica con sabiduría, con ciencia, con prudencia. El hombre sabio y es fuerte, siendo pujante, con vigor, docto, se ha entendido, con ingenio, o sea, y te habla de que tienes que desarrollar capacidades para edificar tu casa. Y no, vuelvo a repetir, no lo edilicio, sino lo espiritual, lo que se va a hablar, lo que se va a mover, lo que se va a leer, la creatividad, los diseños de parte del Señor. Mire, ¿sabe por qué está la muralla ahí? Que gracias a Gustavo, Edu, ¿está Edu por ahí? Allá está. Están trabajando en un diseño de revelación. ¿Eso tiene alguna autoridad? No, tiene un simbolismo profético, que es lo que recubre un lugar, la muralla externa del lugar santísimo, es donde se llenan de oraciones cada día y van millones de personas en todo un año, donde se establece principalmente oraciones por las casas y por las familias. Desde que el Señor habló de que en las murallas pondríamos los nombres de las familias para orar por ellos, Dios mostró una visión, el diseño, y se ha hecho un diseño en similitud para la representatividad. Entonces, eso no tiene autoridad. La autoridad lo ejerce la fe cuando personas de fe creen que están accionando por medio de una palabra, orando por sus familias, orando por sus casas, orando por sus generaciones. Eso sí tiene efecto, eso sí tiene poder y eso sí tiene autoridad. Un diseño revelado, una acción ejercida para ver las manifestaciones de parte del Señor. Entonces creemos que los nombres de todas las familias, hasta de su suegra, va a estar en ese lugar. Hasta de su yerno va a estar en ese lugar, para las suegras, para que se vengan. De las futuras esposas, de los futuros esposos. Y después voy a ir a revisar. A ver quién anotó Brenda. A ver quién anotó Gustavo, el Mati, Paz, el Pancho, Dani. Voy a revisar los papeles. Porque nada. Porque la casa sigue siendo un fundamento de poder y autoridad. Entonces habla de que con estrategia se pelea la guerra. Usted edifica la casa, pero habla de que usted tiene que tener una estrategia para pelear la guerra. ¿Está peleando la guerra por sus familias? ¿Tiene una estrategia preparada de defensa, de protección sobre sus hijos? ¿O lo deja, bueno, Señor, que no? Tiene que haber una estrategia. Señor, yo planifico, anoto su nombre, lo conecto con el cielo. Voy a ayunar tantos días
por mi hijo, voy a ayunar con nombre, apellido, DNI, grupo sanguíneo. Métale todo en el altar del Señor. Eso es una estrategia con fecha de nacimiento. Desde que nació, usted tiene que redimir desde su nacimiento de toda influencia y aún de toda hechicería sobre el vientre. Eso es estrategia. Tiene que orar por el entorno de amigos, tiene que orar por el futuro novio o esposo. Eso es estrategia. Tiene que orar por su trabajo, por su empresa. Eso es estrategia. Entonces la guerra se hace con estrategia. Usted no puede ir a pelear con un enemigo organizado. ¿Y cómo están organizados? En principado, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Está organizado. O sea, yo te reprendo, demonio, no sé cuánto. No. Usted tiene que tener una organización de estrategia de conocimiento, bajo el fundamento de la palabra, bajo el nombre, mencionar aún los arcángeles territoriales, los principados que pelean. Por eso Daniel se movía en conocimiento espiritual y en revelación angelical. Él no oraba por las dudas, él abría las ventanas. Yo sé que mi oración tiene una dirección. ¿Usted por qué está orando? Está levantando guerra y no sabe con quién está peleando. Al único que le funcionó fue a David ir con una onda y derribar un gigante, pero no le recomiendo que haga lo mismo. Si usted va a pelear, nútrase, conéctese con el grupo de oración, de intercesión, con la iglesia. Estoy pasando un mal momento, no tengo ganas de venir. El diablo te está atormentando. Me vienen pensamientos raros y extraños, me quiero divorciar, quiero dejarlo. El diablo te está atormentando. Tengo pensamientos de suicidio, el diablo te está atormentando. Estás peleando una batalla y no te has dado cuenta. Mis hijos no quieren saber nada con Dios. El diablo te está acechando tu casa. Entonces, ¿cómo puedes pelear una guerra si no tienes estrategias? Si no edificas el fundamento. Entonces en el libro de Lucas capítulo 1, yo se lo menciono, 1:24, dice que cuando Elizabeth concibió, dice, se recluyó en su casa. ¿Por qué se fue a la casa? ¿Qué es lo que piensa usted? Me va a decir, porque no había clínica, no estaba la clínica, ¿no? Porque Elizabeth sabía que en la casa ella pondría un fundamento profético para Juan, donde no lo contaminaría con la corrupción del templo, no lo contaminaría con la sociedad que maldecía un embarazo en la ancianidad. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, Elizabeth, corre riesgos de abortar, ya eres mayor, eres vieja, no puedes tener un hijo, seguramente se te va a morir en el vientre? ¿Cuántas palabras hubieran repercutido en el vientre espiritual de Elizabeth? Pero ¿qué dijo ella? Voy a edificar mi casa con sabiduría y voy a pelear para preservar mi generación. Y se recluyó. Se escondió, preservó, cuidó. Zacarías desaparece y del templo le han dicho, pero ¿qué pasó? ¿Dónde se fue la familia? ¿Por qué no está? Porque cuando tú tienes una palabra y una promesa sobre tu casa y sobre tu generación, tienes que preservar aquellas cosas que Dios te habló. ¿Qué gente está entrando, como dijo la pastora? ¿Quién está entrando a tu casa? ¿Qué estás hablando en tu casa? ¿Qué te están diciendo dentro de tu casa? Cristo tenía un cartel, dice, el reino se reserva el derecho de admisión. Cristo no tenía problema en echar gente. Usted sí. Usted acepta todo y recibe todo. Hay cosas que se frustran
Porque tu casa está carente de defensas espirituales, de protección sobre la inmunidad, de cobertura. Entonces, cuando tú no edificas tu casa con sabiduría ni presentas estrategia, dejas la puerta abierta. La puerta de tu casa es como esos molinetes que entra todo el mundo. Entonces, preservar el propósito, preservar el matrimonio, preservar a los hijos, preservar la economía y preservar la salud está determinado por la edificación de un hogar. Y acá viene lo interesante en el libro, el mismo capítulo 1, verso 56, va María y se queda 3 meses con Elizabeth. Usted creyó que lo fue a visitar, ¿no? Todos habíamos creído que fue, le dijo: ¿cómo estás, Elizabeth? Que el niño saltó del vientre, fue lleno del Espíritu Santo y se volvió. No, se quedó 3 meses. ¿Qué estuvieron haciendo 3 meses? Estuvieron chusmeando de los vecinos. ¿Saben qué estuvieron haciendo? Edificando la casa y la matriz espiritual de Juan y de Cristo, porque se alineó el ministerio que precedía, que era el de Juan, con el ministerio de Cristo. Entonces, si tú no unificas, no construyes sobre tu casa estrategias de defensa, no te aíslas, no preparas el ambiente, no búsquedas, Juancito no se fue al mundo. Juancito sabía lo que tenía que hacer. Cristo no se fue al mundo. Cristo sabía lo que tenía que hacer y para qué había nacido. Y eso provino de la identidad formada en un hogar, de la edificación del ambiente espiritual que en 3 meses edificaron nada más que la madre de Juan, el profeta Bautista, y la madre de Cristo, porque se menciona a 2 mujeres. Las mujeres que levanten las manos. Cuando haya hombres descuidados en el propósito, tú tienes la asignación de tener la revelación de lo que vas a edificar. El hombre puede estar enfocado en lo laboral, en el trabajo, en las tareas, pero tú tienes el discernimiento de lo que hay dentro de tu hogar. Que nunca se pierda el discernimiento, que tu vientre ha sido un vientre bendito, usado por Dios o será usado por Dios para levantar la futura generación. Entonces, no negocies tu descendencia y los de tu casa por un momento de distracción y aún de locura. 3 meses. ¿Y usted cree que hablarían? De la presencia angelical, de las experiencias con Dios, de que se le reveló el ángel estando ministrando a su esposo, de que a María y a mí me apareció el mismo ángel Gabriel, y me dijo: muy favorecida, salve mujer, muy favorecida, el Señor es contigo. Y hablarían de las maravillas. Entonces, ¿cómo usted piensa que los niños en ese vientre comenzaron a desarrollarse? Entonces, cada día era un alimento espiritual de fe. Cada palabra repercutía, porque el corazón de sus madres latía aceleradamente por lo que habían vivido en Dios. Entonces esos hijos se levantaron con la mayor seguridad e identidad que ni un sistema, ni los gobernantes, ni los líderes religiosos lo pudieron hacer desistir de su llamado, porque la casa espiritual estaba sólida. ¿Sabes por qué nosotros somos vulnerables, inconstantes en todos nuestros caminos, como dice Santiago? Porque tenemos doble ánimo, porque nunca hemos nacido en una casa construida con fundamentos. ¿Sabes por qué estás perdiendo la fe? ¿Por qué el evangelio te aburre? Porque no fuiste construido en un hogar de contención y de identidad espiritual. Si no, serías apasionado por las cosas de Dios. Pero cuando tu casa es vulnerable,
Cuando tus hijos se pierden, cuando tus hijos no quieren saber nada con Dios, no es un problema del líder que predica, es un problema de aquel que tenía la asignación en un hogar y no la ha hecho bien. Porque creen que 1 hora y media por semana puede revertir las cientos de horas que un niño pasa en una casa. No, pero que los maestros, los ministros de los niños, sí. Hace una semana atrás, los jóvenes tuvieron tremendo retiro glorioso. Pero ¿sabe por qué se pierde todo? Porque vuelven a sus casas. ¿Y qué encuentran en sus casas? Lo mismo de siempre. Las mismas palabras, los mismos problemas, casas que no son edificadas con sabiduría. Casas que no pelean las batallas, no pelean las guerras. Entonces viene el enemigo y les roba lo vivido. Y le dice, ¿viste todo lo que recibiste de Dios? Nada de eso se te va a cumplir. Porque no hay una reafirmación profética de sus padres. No hay una contención, no hay palabras que los validen. Hijos que pierden la identidad, no saben si son hombres, mujeres o terian. ¿Cuál es el problema? Las casas. Y acá, y en el Evangelio tenemos varios terian. ¿No saben qué son? ¿Para qué nacieron? Se ponen cualquier disfraz, todo le viene bien. Porque en las casas. Entonces el diablo sí que ganó una guerra. Usted puede venir acá, reprender, saltar, gritar, llorar, pero cuando vuelve a su terreno de pelea, entonces no hay una autoridad acá. Esta autoridad, por eso el templo y ahora va a entender Hechos y vamos a comenzar a enseñar el libro de Hechos y la perspectiva del reino y cómo Cristo operó en las casas. ¿Por qué sanaba? ¿Por qué liberaba en las casas? Acá, es más, las tinieblas le dan su momento libre los domingos de 10 a 12 y durante la semana lo tiene a los cachetazos limpios. Porque no se levanta estrategia, porque nadie pelea, porque el reino revela pasividad. Perdón, lo religioso revela pasividad, el reino revela guerra, autoridad, levantamiento. Lo religioso es conformismo, es mediocridad, es pasividad, es somnolencia, es costumbres, hábitos, y venimos. Pero el reino, cuando el reino comienza a revelarse, a mostrarte facetas en tu vida que tienen que alinearse a los tiempos y tienes que levantarte en defensa por los valores de Dios, ay, si te vas a conformar. Vamos a ver si te vas a decir, bueno, no, te levantas en la autoridad y sí, que vas a pelear por todas las cosas que Dios te ha entregado. Te vuelvo a repetir, tienes 17 días para revertir la historia de tu casa. No, yo soy así, somos así, nos llevamos de tal manera, mi esposo así, mi esposa así, es su carácter. No, mentira del infierno. Cristo lo primero que redime es la identidad del ser humano. Habla del comportamiento, del carácter, habla de los frutos del Espíritu. No, pero yo tengo obras de la carne, ira, enojo, maledicencia, pero soy así. No. Eso es un ambiente nocivo y tóxico para tu hogar. Sí, pero yo oro y leo un salmo, sí, pero tú transmites lo que impartes espiritualmente. Ira, enojo, rebeldía. Entonces, claro, queremos que nuestros hijos adoren a Dios. Tienes 17 días para levantarte en autoridad.
para meterte en serio con las cosas de Dios, para batallar, rescatar y recuperar lo que tú crees que te corresponde. No des tregua. No, pero bueno, 52 días, ¿cuánto falta? Que se termine, el pastor ya me tiene, hace 35 días que me está molestando con esto. Y te voy a seguir molestando hasta el día 51. Así que dile a tu carne que se acostumbre, porque la voy a incomodar. Porque cuando Dios revela un secreto es para tu bienestar, para tu porvenir, para tu cambio, para tu crecimiento, para tu provecho, para tu sanidad, para recuperar tu descendencia, para tus cambios de perspectiva. Por eso le hablé de lo importante que es cuando la gente nueva viene y recibe lo que Dios le está mostrando, porque ahí se levanta la esperanza. ¿Saben qué? Van a haber milagros y esa gente se le va a adelantar a usted, que usted tuvo 35 días escuchando y se fue igual, y una persona que viene un solo día le cambia la vida, porque Dios vino a cambiar la vida de las personas, los hogares y las familias. Haz efectivo un reino de poder. Recibió un milagro y por supuesto porque creyó naturalmente. Póngase de pie. Señor, gracias. Entonces, claro, Señor, no pasa nada, no. Claro, mira cómo. ¿Cuántas veces apagaste el despertador esta mañana? ¿Cuántos minutos extendiste más tu descanso? No, pero me merezco el descanso, trabajo toda la semana. Y sí, trabaja porque eres cabezón, vive en los principios de Dios y Dios te va a dar todo aquello que tú no puedes hacer, porque el reino opera así. Te fatigas, te cansas, vive bajo los fundamentos revelados de Dios. Busca primeramente. ¿Y qué estás haciendo? No, que después, no. Busca el reino. Activa el reino, activa principios. Ponte serio, ponte guerrero, píntate la cara si hace falta. Voy a pedir a Cristian que traiga ahí ese maquillaje del ejército. Vamos a pintar a todo de guerrero. Basta del evangelio, sí, bueno. No, son tiempos serios en Dios. Tiempos de arrebatar, de conquistar, de tomar, de pelear, de poseer, de batallar por lo que te responde. Por eso dice, pelea, pelea, dijo Nehemías. Usted tiene que pelear. ¿Y cómo voy a pelear? Con estrategia, con guerra. La guerra se hace con estrategia y con sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Reciba el consejo de la palabra, reciba instrucción, reciba guía, reciba dirección, arme una planificación. Esta semana vamos a orar por esto, la otra semana vamos a orar por lo otro, vamos a ir recorriendo el barrio, vamos a orar por el dormitorio de nuestros hijos, vamos a haga estrategia de guerra. No, que ya se fue, que no quiere. Pelee. ¿Qué va a hacer? Influencia en todos lados, desde el teléfono, colegio, amigos. Son las amiguitas de mi hija. Son los diablos metidos en las amigas de sus hijas. Con esos consejos. No, vamos a hacer una pijamada. Los demonios metiéndose, cambiando. No sé qué le pasó, de repente se juntó con su amiga y no se cambió. Está entregando la herencia de una generación. Por eso Elizabeth se recluyó en su casa y solamente le abrió la puerta a la madre del Mesías. Filtró la información que iba a llegar al vientre de su hijo. Tú vas a los ambientes espirituales, te llenas de información negativa. Hasta bueno, yo cualquier cosa le paso información. Si me van a pelar, por lo menos que me pelen con información. Claro. Y se contamina, se pone tóxico. Y después, Señor, ¿por qué? Claro, ¿cómo Dios puede bendecir?
Puedes soltar cosas cuando nuestro lenguaje, cuando nuestras defensas están caídas. Entonces sea sabio, haga la guerra con estrategia, con sabiduría. No viva una semana más, viva la semana determinante. Viva el tiempo de apertura. Veníamos para acá y dice la pastora: hoy va a ser como 32 grados, hace calor. Mi amor, ve una nube. Un aguacero que no entró agua por todo. Y a la tarde va a ser calor. Pero fue raro. No estaba pronosticada nada. Entonces, todo lo que nosotros creemos lo tomamos como señal. Si los cielos anuncian un derramamiento nuevo, fertilidad sobre la tierra, cambio sobre tu estación de sequía, algo Dios va a hacer. Prepara tu espíritu, alíñate tu casa, alinea tu familia, prepárate en pie de guerra. No estés improvisado. Dios le dice: esta noche se van a poner todos en pie de guerra y van a esperar que la sangre sea efectiva. Tienes que preparar tu estrategia de conquista, porque hay un día, diga, hay un día donde las puertas se abren y los demonios nunca más van a golpear nuestro hogar. Nunca más traerán muerte, nunca más traerán esclavitud, nunca más traerán opresión, porque Dios te va a dar la estrategia de liberación. Pero tienes que edificar con sabiduría, organización. Organiza a sus hijos. Díganle: hoy vas a orar vos. Mañana va a orar tu hermano, al otro día va a orar papá, él va a leer un salmo, él va a leer un proverbio, él va a leer el libro. Métalo en la revelación, métalo en la palabra rema, lo que el cielo está revelando. Active el espíritu, construya en el corazón fe. Papá, vamos, por supuesto, hijo, que los vamos a tener. No, hijo, que no me alcanza, no sé. Por lo menos vamos a sacar un plan de 20.000 cuotas, a ver si... No, lo vamos a tener. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo vamos a tener. Transmita fe. Adoremos al Dios de gloria, que Él nos va a abrir los mayores recursos, las puertas, las oportunidades, porque estamos en un tiempo propicio. Estamos favorecidos por Dios. Dios está con nosotros. Ningún mal nos va a sobrevenir, ninguna plaga va a tocar nuestra casa, porque fuimos escogidos por el cielo y determinados para crecer en la historia de nuestras vidas. Somos los redentores de una generación. Vamos a cambiar el ADN de nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Edifique su casa, hable de fe, viva fe, lee en voz alta la palabra, proclame promesas, escríbalas. Estamos diseñando para hacer unos chapones, todo escrito con promesas. Porque si Dios escribió la palabra en piedras, le dijo: este mensaje nunca se va a exterminar ni con el tiempo. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió las tablas. Y Dios hizo: volvé a tallar tablas, que te voy a volver a escribir las palabras. Para decirte que estas palabras son el fundamento de tu vida, de tu crecimiento, de tu desarrollo y de tu prosperidad. Pero si el fundamento de tu casa no está fundamentada en la palabra, en la roca, que es Cristo Jesús, va a venir la lluvia, el viento, la tormenta. ¿Y qué va a pasar? Se va a llevar la casa. ¿Qué fundamento está edificado tu casa? Entonces, religiosamente, Cristo el Señor. No, edificamos sobre Cristo. Es un tiempo de la restauración. Por eso Nehemías dijo: restauren las casas, reedifiquen las casas que están desoladas, están quebradas, están vacías, están sin ambiente espiritual, están sin alegría, están en luto, están en orfandad, están muchas veces casas grises, casas
contaminadas. Después le voy a hablar de Levítico 14, de la lepra en los hogares. Entonces tú tienes que entender que el diablo viene a separarte de la casa del Señor y a destruir tu casa. Ah, pastor, yo lo sabía, pero no hice nada. Oro en la iglesia. No, levántate a orar. ¿Se va a levantar a orar? ¿Se va a levantar a pelear? Sí, me dice, sí, pastor, amén. Un día, 2 días. Ya el tercer día, con gemidos indecibles. La oración en el espíritu. No importa, codelo, si estás roncando, diga, el pastor me dio permiso para darte un codazo en la tercera costilla. Levántate a orar. Pelea por tus hijos, por tus hermanos, por tu casa, por tu familia. Levántate a pelear. 17 días para ver milagros. ¿Usted quiere ver milagros? Dios soltó 52 días de rema, a usted le quedan, ya van 35. Yo ya le contamos, el Señor ya comenzó a ordenar las cosas, a abrir puertas, a crear oportunidades. Usted se está perdiendo los testimonios de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué se lo está perdiendo? Porque no cree que Dios lo pueda hacer. Yo le vengo a reafirmar que Dios lo va a hacer, que hay un decreto en el cielo, que Dios ha revelado, que al que crea todo le es posible, y aquel que funcione en los principios de la palabra, Dios va a dar el galardón y la recompensa solamente por haber creído en la palabra de Dios. Así que esta semana, ¿por qué va a ir a orar? Por un lugar, una casa, una noticia para aquellos que ni siquiera tienen perspectiva de la casa. El reino es herencia de casas, de viviendas. El reino es herencia. Dios quiere entregarte casas. Es más, le dice casa que ni siquiera tú edificaste. Él va a hacer trabajar a los impíos para que te la regalen a vos. Entonces tú tienes que moverte en la fe. Señor, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi destino? ¿Dónde está mi propósito? Tienes que comenzar a pelear por aquellas cosas que tú crees haber perdido. Pero no es un año de pérdidas, es un año de gran recompensa. ¿Ven? Es un año de galardón, un año de activación, un año de crecimiento, un año de superación, un año de conquista, un año de expansión en todas las cosas. Hay que comenzar a funcionar en los principios de la palabra, que la misma palabra los va a llevar. Todos los días, las palabras y las promesas. No te dejes robar los propósitos de Dios. Y no hagas de tu casa un ambiente de costumbre, sino convierte en tu casa en un ambiente de revelación. Porque la costumbre apaga lo espiritual, la revelación levanta el espíritu. ¿Lo entendió? ¿Qué es lo que hace su casa? Usted va, se relaja y espiritualmente está inactivo. Está inactivo. Ahora va a comenzar a entender por qué Cristo comenzó a moverse en la autoridad de las casas, a recuperar. Levántese las manos al cielo y diga: Señor, quiero ser activo en tu reino. Quiero comenzar a vivir una historia nueva. Quiero comenzar a transitar las promesas. Quiero dejar todo atrás. Quiero pelear las buenas batallas del reino. Quiero arrebatar a mi generación. Quiero conquistar lo imposible. Quiero comenzar a vivir en una dimensión mayor de tu gloria. Quiero visitación angelical. Quiero la redención de todo lo viejo. Y quiero el establecimiento de todo lo nuevo. Quiero ver a mis hijos gobernar. Quiero ver a mis hijos, Señor, posicionados en los lugares de autoridad. Quiero a mi generación enriquecida en sabiduría y en gracia, Señor, porque si el reino se ha revelado sobre nuestras vidas, hay un empoderamiento generacional. No en la religión evangélica. ¿Qué herencia vas a dejar?
herencia vas a dejar? Y no te estoy hablando de la herencia material. ¿Qué herencia de fe vas a dejar? Señor, gracias por esta mañana, por este día. Que tu Espíritu Santo traiga a los pródigos, levante una generación muerta, despierte el corazón de los reedificadores, transforme la perspectiva de la vida, nos oriente por los caminos de la verdad, nos guíe y nos instruya en la sabiduría del Espíritu. Con estrategia se hará la guerra, con sabiduría se edificarán las casas. Otorga a nuestra mente, a nuestros pensamientos, una renovación total, para que a partir de estos 52 días podamos ver tu gloria y la mayor manifestación del cielo aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Diga amén, amén y amén. Y dele sus palmas de agradecimiento.